En este video vamos a hacer un pequeño repaso de los métodos de processing. Hasta ahorita hemos visto el método Setup, que es donde le indicamos el tamaño de la pantalla y tal vez el color del fondo. Hemos visto el método Draw, que consiste en una estructura repetitiva que lo que va a hacer es estarnos redibujando la pantalla. Y ahora vamos a analizar el método Mouse Preset. El método Mouse Preset es un método que se dispara automáticamente cada vez que sucede un evento clic en el ratón. O sea, en otras palabras, pues cada vez que el usuario hace clic en la ventana, dentro del área de la ventana activa de processing, en ese momento se va a disparar el evento Mouse Preset y se va a ejecutar el contenido del método Mouse Preset. O sea, todas las instrucciones que ustedes escriban aquí dentro de este método se van a ejecutar cuando el usuario haga clic en la pantalla, en pocas palabras. Entonces, vamos a poner una pequeña instrucción aquí de elipse. Vamos a hacer que nos dibuje una elipse en la posición 10,10 de tamaño 10,10 cada vez que el usuario haga clic en la pantalla. Entonces ahí está. Si el usuario hace clic, nos dibuja una elipse en el lado izquierdo. Ahora vamos a hacer que esa elipse nos la dibuje, pero en el lugar donde el usuario hizo clic. ¿Qué les parece? Entonces, para tomar el lugar donde el usuario hizo clic, vamos a utilizar las variables de processing mousex y mousey. Estas variables nos van a devolver la posición del puntero del ratón donde el usuario hizo clic. De esta manera, pues ahora nuestra elipse se dibujaría justamente donde se haga clic. ¿Para qué podemos utilizar Mouse Preset? Pues para un montón de cosas. Si ponemos alguna validación, por ejemplo, que queramos que nada más se ejecute algo cuando demos clic en una cierta área, bueno, pues eso podríamos validarlo a través de una condición if. Por ejemplo, quiero que nada más me dibuje las elipses cuando estén en la parte superior de la pantalla. Entonces, para yo obtener eso, pues tendría que validar que la posición Y del ratón no exceda, sea menor que, a ver, si mi pantalla mide 200, pues solo si es menor que 100, entonces que me dibuje esa elipse. Si es mayor que 100, que no haga nada. Entonces esta instrucción elipse la voy a encerrar en las llaves de la condición if. Entonces, con esta condición if, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si la posición del ratón, si la posición vertical del ratón no se pasa o es menor que 100, entonces dibujo una elipse. Obviamente, si se pasa o si es igual a 100, pues ya no me va a dibujar nada. Entonces, al ejecutar este programita, veo que si yo hago clic acá en la parte inferior de la ventana, no va a suceder nada, no va a aparecer ninguna elipse. En cambio, si hago clic acá en la parte superior de la ventana, bueno, pues van a empezar a aparecer las elipses. Pero bueno, ¿qué les parece si hacemos mejor el ejemplo con una especie de botón, con una especie de rectángulo que parezca un botón, para que al momento de darle clic, pues suceda algo, puede hacer que cambie de color ese botón, algo así. Entonces, vamos a crear nuestro rectángulo del botón. Lo vamos a crear por acá arriba. Vamos a crear un botón de tamaño en la posición 0,0 de tamaño 300,100. O sea, va a ocupar casi todo el... Entonces, ahora lo que vamos a hacer acá, pues en vez de dibujar una elipse, vamos a poner pues un color que queremos para nuestro botón. Puede ser, ¿qué color lo dibujaremos? Un color así como medio amarillo. Por default se va a poner amarillo. Vamos a ponerlo en blanco, completamente en blanco acá arriba, color blanco. Le doy clic, se pone amarillo. Ahora quiero que ese botón sea un poco más pequeño. Vamos a dibujarlo un poco más pequeño. Vamos a empezar en la posición 50. Ya no toda la pantalla. Vamos a ponerlo hasta la posición 200.
Entonces ya tenemos un poquito más pequeñito mi botón. Si le doy clic se vuelve a poner amarillo, pero ¿qué sucede si yo doy clic aquí en esta parte superior que está fuera del botón? Aún se sigue poniendo amarillo. ¿Esto por qué sucede? ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, pues añadiendo a nuestra condición la posición de X, de manera que nos pregunte también si la posición de X está en el rango en el que se encuentra mi rectángulo. Entonces necesito que la posición de X del ratón esté en algún lugar mayor que 50, pero que también esté en algún lugar menor que 250, porque esa sería la posición final de la X final de mi ratón. ¿Por qué de mi rectángulo, perdón? ¿Por qué 250? Bueno, pues porque mi rectángulo empiezo a dibujarlo en la posición 50 y como mide 200, entonces la última X a la que yo puedo acceder sería a 250. Entonces tengo que validar que mi ratón haya dado clic entre estos rangos, entre 50 y entre 250, y que también para la posición Y esté en menos de 100. Entonces ahora sí, al momento de ejecutar este programa, si yo doy clic acá por fuera del área de mi rectángulo, ya sea al inicio o al final, pues no me va a responder. Si yo doy clic aquí en medio, en cualquier lugar del rectángulo, entonces se va a obtener la respuesta y se va a ejecutar el fill 200,200, o sea, el cambio de color de mi botón.